En Jehová he confiado. Como decís a mi alma, escapa al monte cual ave, porque he aquí los malos le echaron el arco, apercibieron sus saetas sobre la cuerda, para aceitar en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, que ha de hacer el justo? Jehová en el templo de su santidad, la silla de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos lloverá lazos, fuego y azufre, con vientos de torbellinos será la porción del cáliz de ellos. Porque el justo Jehová ama la justicia, al recto mirará su rostro. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de estar aquí este día, Señor. Nosotros, viviendo en la ciudad de Arica, pasamos por muchos temblores y a veces terremotos como aquí. Y hemos aprendido por los años de evaluar y apreciar más la importancia de un fundamento firme. Yo recuerdo cuando construimos nuestro templo en Arica, el fundamento tomó mucho tiempo, mucho trabajo, mucho costo. En la ciudad de Arica tenemos dos iglesias. Yo tengo que admitir, la iglesia de Jonathan es la iglesia edificada sobre una roca, en Cerro de la Cruz. Y nosotros estamos construidos sobre la arena, cerca de la playa. Pero nuestro fundamento es el Señor, y el fundamento espiritual y eterno de nuestras vidas es mucho más importante que cualquier fundamento temporal de un edificio. Y Satanás entiende muy bien la importancia de un fundamento firme a los que él quiere destruir. En Salmo 11, en los primeros versículos, vemos algo de las tácticas y estrategia de Satanás, el adversario, contra el cristiano, pero también el Salmo, en los últimos versículos del capítulo, afirma las ventajas que nosotros tenemos en la batalla. Versículo 1, en Jehová he confiado, como decís a mi alma, escapa al monte cual ave. Vemos, Satanás va a usar el temor y la intimidación para hacer el cristiano esconderse y huirse de la batalla si puede. Eso está pasando en Chile, en Perú, en los Estados Unidos, en Bolivia, y Satanás utilizará amenazas y burlas para hacernos huir. En versículo 2, porque aquí los malos le echaron el arco, apercibieron sus saetas sobre la cuerda. Vemos en versículo 2 Satanás usando la sutileza y tentaciones para atacar al cristiano en su carácter, para sacarlo, si él puede, de la batalla. Y siempre ha sido así. Él lo intentó contra Nehemías en la Biblia y muchos otros siervos de Dios. Satanás siempre ataca al mensajero y al mensaje. El mensajero porque es el blanco más fácil y lo más débil. 1 Timoteo 4:16, ten cuidado, Pablo dijo a Timoteo, a ti mismo, y a la doctrina, pero a ti mismo primero, porque eres lo blanco más fácil por Satanás. Ten cuidado. Pero también él ataca a los fundamentos, porque él sabe que ellos son los más fuertes y esencial al cristiano y a la vida de la iglesia. Y por esa razón David, en versículo 3, y aquí llegamos al versículo 3, él clama al Señor, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? En este mensaje, lo que vamos a hacer hoy día, vamos a considerar primero los cimientos o fundamentos de la iglesia identificados. Queremos identificar
cuáles son los cimientos de nuestra fe y relación necesaria de la iglesia y del cristiano a sus fundamentos y las estrategias y ataques contemporáneos contra los fundamentos por Satanás. Y finalmente, en la última parte del Salmo 11, vamos a considerar las ventajas que tiene el cristiano que permanece fiel en la batalla. Y el Señor tiene esos versículos aquí para animarnos. Sí, Satanás está atacando el creyente, debemos ser valientes. Él está atacando al creyente con su sutileza, debemos ser fieles. Él está atacando los fundamentos, debemos ser firmes. Pero nosotros tenemos ventajas que el enemigo no tiene, y que el mundo no tiene. Y el Salmo termina con eso. Entonces, la primera parte del mensaje, los fundamentos de la iglesia y del cristiano identificados. Que Cristo es el fundamento de la iglesia y del cristiano sobre lo cual debemos edificar nuestras vidas. Eso es muy claro en la Biblia. Y tenemos pasajes como Mateo 16, 18, 1 Pedro 2:6, las profecías del Antiguo Testamento de Isaías 8 y Isaías 28 y Salmo 118, que hablan de Cristo como la piedra angular y el fundamento. Y en 1 Corintios 3:11 hay un versículo que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo fue puesto una vez, para siempre, como nuestro fundamento. El único, un fundamento sin precio, el único que puede salvar y sostenernos. Él entregó su vida por nosotros en la cruz y nosotros necesitamos confiar enteramente en Él y su sacrificio para ser salvos. Entonces, ¿qué es el fundamento de la iglesia? Es el Señor, no hay otro fundamento. Pero hay otros versículos, por ejemplo, Efesios 2:20, que habla dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los profetas y apóstoles. Jesucristo siendo la piedra angular. Los apóstoles y los profetas eran instrumentos principales usados por el Espíritu Santo en la obra de la inspiración de las Escrituras. Los hombres no pueden ser un fundamento firme, pero las Escrituras así son. Entonces tenemos ese fundamento del Señor Jesucristo y su palabra. En la primera parte del siglo pasado, en medio de la controversia entre los fundamentalistas y modernistas en los Estados Unidos, 5 puntos fueron identificados como fundamentos o esenciales de nuestra fe, que apóstoles en la iglesia presbiteriana atacaron como teorías no esenciales. Estos 5 puntos son la inspiración de las Escrituras, el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, la expiación de Cristo como la única manera de salvación, a la resurrección del Señor Jesucristo y los milagros de la vida. Esos 5 puntos fueron atacados por apóstoles en la iglesia diciendo, esas son teorías no esenciales y no es necesario por un pastor de creer en esas cosas. No, es absolutamente necesario. Otras iglesias en esa época, en ese tiempo también desarrollaron otras listas de fundamentos, a veces sustituyendo la segunda venida de Cristo por los milagros de Cristo como el 5º punto. Pero lo que todos esos puntos tienen en común y que es notable es que cada uno es relacionado a Cristo y a la Biblia. Cristo y su palabra, cada uno. Y hay varios versículos en la Biblia que hablan de esto. Quiero leer 2 versículos. Por un momento, Lucas 9:26 dice,
porque el que se avergonzare de mí, Cristo, y de mis palabras, la palabra de Dios, de este tal el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria del Padre y de los santos ángeles. Escucha a Juan 12, 48. El que me, a Cristo, desecha y no recibe mis palabras, la palabra de Dios, quien le que juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y hay muchos otros versículos que dicen el mismo. El versículo lema que hemos usado por los años por el Concilio Internacional de Iglesias Cristianas es Apocalipsis 1:9. Y allá en ese versículo Juan el apóstol, él explicó que él estaba allá en la isla de Patmos, o por la palabra de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. Esos dos pilares, la palabra de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo, son esenciales a nuestra fe, inseparables a los dos, puntos en los cuales no podemos transar o debilitar nuestra posición, pero son inseparables, no podemos tomar el uno sin el otro. Hay tendencias peligrosas en la iglesia hoy en día de hablar mucho del Señor, expresar nuestro amor por el Señor, pero de hablar muy poco de su palabra. Son inseparables. Si amamos al Señor, amamos a su palabra. Y nosotros necesitamos predicar su palabra. Cristo es el verbo de Dios. No podemos separar los dos. Y hay esa tendencia. Hay menos conocimiento, yo creo, en la iglesia de Cristo hoy, de la Biblia. Menos uso de la Biblia en la predicación. Y menos profundidad en el contenido de libros cristianos. Brad puede contarles de una de nuestras iglesias en los Estados Unidos que por años ellos tenían una escuela bíblica de vacaciones en Chester, Pennsylvania. Era tremendo, pero es asombroso ver el contenido de las lecciones que los niños estudiaron en esa época. Es muy diferente hoy en día. Pero necesitamos más de Cristo y necesitamos más y no menos de su palabra. Dependemos en Cristo, su persona, su carácter, su deidad, su nacimiento virginal, su resurrección, su ascensión. Dependemos en su obra, en la cruz del Calvario, la expiación y salvación por fe en su expiación. Dependemos en su palabra, su infalibilidad, su inspiración verbal, su inerrancia. Cuando Pedro dijo, fue comendado, pero cuando él negó la necesidad de la expiación de Cristo, Cristo le retó por eso, por realmente seguir una enseñanza satánica. Y esa enseñanza satánica es prevalente hoy en día entre los que predican salvación por obras, no confiando solamente en el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero esos fundamentos son esenciales a nuestra fe y sin los cuales no tenemos la fe cristiana. Es como, por ejemplo, un auto. Un auto es opcional, no es absolutamente necesario por un auto de tener un aire acondicionado, por ejemplo, pero es absolutamente fundamental a un auto de tener un motor, de tener ruedas, de tener un volante, benzina, frenos. Esos puntos son fundamentales a la iglesia del Señor Jesucristo. Y sin esos fundamentos no tenemos la fe cristiana. En un cristiano de verdad, ese es el mensaje que proclamamos. Y también esos fundamentos son la base o condición de nuestra comunión con otros. Hay un versículo en la Biblia, en Salmo 119, 63, que dice que compañero soy de los que te temieron y que guardaron tus mandamientos.
Esos dos puntos son el base también de nuestra comunión con otros. Son nuestra gloria y no son nuestra vergüenza. Pero yo tengo una pregunta aquí muy importante en este momento del mensaje. ¿En realidad pueden ser destruidos los fundamentos del cristiano? No. No se pueden ser destruidos. En ese sentido, la palabra sí, en versículo 3 de Salmo 11, es similar a la palabra sí en 1 Corintios 15, hablando de la resurrección. Y Pablo en 1 Corintios 15, 13, 14, 16, 17, 19 habló de la resurrección de Cristo. Sí, Cristo no resucitó. Pero la pregunta es contestada por la declaración de Pablo en versículo 20 de 1 Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. La posibilidad está negada por Dios. No es posible. No es posible. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos. La palabra de Dios permanece para siempre. 1 Pedro 1:25. Ninguna cosa podemos encontrar la verdad, 2 Corintios 13:8. El fundamento de Dios está firme, 2 Timoteo 2:19. Entonces, si Satanás no puede destruirlo, ¿qué es su objetivo? ¿Qué está tratando de hacer? Si él no puede destruir Cristo, su palabra, ¿qué está tratando de hacer? Y ese es el segundo punto.